Hechos capítulo 2, verso 22 hacia adelante. Vamos a estar viendo la segunda sección del sermón de Pedro. En Hechos capítulo 2, verso 22 hacia adelante. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que aún su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice al Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Viendo un blog del tema de la predicación y qué es la predicación, una de las cosas que pude encontrar y me llamó la atención fue la siguiente cita para ustedes. Una persona puede estudiar académicamente las implicaciones de cierto pasaje de las Escrituras, pero solo por medio del Espíritu o el Espíritu Santo podrá interpretar con fidelidad, temor y temblor. El estudio de la Biblia es infructuoso si no se hace en total dependencia del Espíritu. La cita sigue: en el púlpito el predicador sigue dependiendo del Espíritu a fin de exponer con valentía y de nuevo, pero también con claridad, a fin de que sea Cristo exaltado y no sus propias habilidades. Y una de las cosas que veo en Pedro es exactamente eso. Veo un hombre lleno del Espíritu Santo reclamando y diciendo: ¿quién es Cristo? Si podemos ver un poco cómo era la vida de Pedro, podríamos ver que Pedro no era una persona elocuente, no era una persona estudiosa de la ley, sabía de la ley como todo judío normal, conocía las escrituras como todo un judío normal, pero exponer las escrituras con la autoridad y el poder que conllevó a la salvación de hombres no fue poder hacerlo. De hecho, podemos ver en el mismo libro de los Hechos que después de haber descendido el Espíritu Santo y habiéndose dicho que estaban llenos de mosto, Pedro se levantó y dijo: no es así. Y empieza a hacer una aclaración y una exposición de qué era aquello que habían visto, qué era aquello que había sucedido, citando a un profeta. De hecho, mismo el libro de los Hechos dice que citó a Joel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que me impresiona es ver a un hombre capacitado por el Espíritu Santo para exponer las Escrituras. Como decía la cita, una persona puede estudiar el texto académicamente, entender el texto académicamente, pero lo único que hace que esa palabra calce en el corazón de la gente es el Espíritu. No hay otra persona, no es la habilidad del predicador, no es su elocuencia, no es su capacidad de estudio ni de retención de las Escrituras. No.
Todo se resume en una pura persona y es el Espíritu Santo. Si podemos ver lo que Pedro está tratando de hacer, podemos resumirlo básicamente en el texto que está en el verso 20, perdón, verso 29 es adelante, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca que simplemente obviamente murió y no ha muerto y no ha resucitado. Pero cuando vemos el verso 36 hace una aclaración, y si pudiéramos resumir su sermón, ahí está: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, mataste, Dios lo hizo, Dios lo declaró Señor y Cristo. Ese es el resumen. Ahí está. Todo el mensaje está centrado en ese versículo. Por lo tanto, podríamos hablar de una de las cosas que sin duda impactaron la vida de Pedro, que fue la resurrección. Ahora, la resurrección en primer lugar fue establecida y decretada por Dios. Dios estableció que fuese de esa forma y fue el punto donde Pedro empezó a llevar a la gente a entender quién era Cristo. Si vemos el versículo 22, vamos a notar que una de las cosas que Pedro hace fue declarar efectivamente eso. ¿Qué pasó? ¿De quién fue la idea? Fíjense que Pedro dice: varones israelitas. Y la idea obviamente dice: ustedes que son de la estirpe de Israel, que son mis hermanos según la carne, presten atención, escuchen. Ahora, quiero que te entiendan, ese escuchar, ese oír, no solamente es oír como de pasada, no, es deja lo que estás haciendo, deja todo lo que está en tu mente y presta atención a lo que te tengo que decir. Es de suma importancia que lo entiendas. Y esa es la idea de Pedro. Pero dice: oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Y qué hermosa declaración escuchar de Pedro, decir: mira, este es Jesús de Nazaret. De hecho, el nombre Jesús de Nazaret fue el nombre que más identificó al Señor Jesucristo en su ministerio. Vemos en el caso de Mateo capítulo 21, verso 11, que la entrada triunfal, ya estando yendo hacia Jerusalén, dice: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. La gente entendía: este es Jesús. Conocían a Jesús, habían escuchado de Jesús, sabían que era un profeta, pero Pedro los llevó a entender: no es solamente Jesús profeta. Y notemos que una de las cosas que Pedro hace acá es explicar: mira, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes lo conocen, ustedes lo vieron, saben quién es Jesús. No estamos hablando de alguien desconocido como si su hecho es en un rincón del mundo, no. Ustedes saben realmente quién es Jesús, saben qué pasó con él. Ustedes supieron de sus milagros, vieron lo que él hizo. Si pudiéramos ver algunas pruebas que empieza a citar Pedro sobre la resurrección, una de las cosas que él hace fue citar las pruebas mesiánicas de quién era Cristo. Y le dice: mira, Jesús Nazareno, Jesús aprobado por Dios. En otras palabras, Dios confirió a Cristo como Mesías, y de hecho Juan 3:2 nos dice, obviamente, Nicodemo al Señor, le dice: mira, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, ninguna persona. Por lo tanto, entendemos que tú eres maestro y no que la cosa es: no queremos reconocer que eres el Mesías. Es diferente. Algo se entendía: nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie. De hecho, cuando él hace ver a un ciego de nacimiento, fue el mismo argumento que él ocupó. Yo no sé quién es ese hombre, pero una cosa sé, que siendo yo ciego, ahora puedo. En ningún profeta se oyó decir que hizo algo así. El mismo argumento. En una de las palabras, Pedro dice: mira, hay argumento de sobra. Acuérdense. A este Jesús
Dios lo estableció, Dios lo puso, aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué? Con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como dice, como vosotros mismos sabéis. Él los mostró, vean, recuerden los milagros, miren lo que Él hizo. Hace un tiempo atrás tengo un amigo que es inconverso y él es judío. Él no cree en Dios. Conversando con él, yo le decía, pero tú eres judío, me gusta molestarlo. Me decía, pero tú eres judío, tú no puedes. ¿Por qué trabajas el sábado si tú eres judío? Y yo no soy religioso, soy yo. Ah, pero tú no deberías comer carne de cerdo, tú eres judío. Pero yo no soy religioso, me dice, yo no sé de esa religión. Esa religión, esa es fantasía. Y yo le dije, no, eso es historia. Está en tu historia. Lea la historia, ahí está. Y él en ese instante me acuerdo que guardó silencio y me miró solamente, porque sabía que es historia. No es algo que fue en un lugar. Él sabe que lo que se citaba en las escrituras, esa historia pasó. El pueblo judío puede desmentir eso, pero el mismo Pedro dice, mira, recuerden, ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde lo hizo? ¿Quién fue? Sus milagros. Cuando resucitó a Lázaro, acuérdense. Él es Jesús y Dios lo estableció como el Mesías, como el Rey de Israel. En otras palabras, como le decía, Pedro presenta a Cristo como el Mesías mostrando los milagros que Dios hizo por medio de él. Ahora, otra cosa que vemos acá es que Pedro no solamente acudió a los milagros. Ahora, notemos algo, una de las cosas que los judíos siempre van a pedir acerca de Dios son milagros, señales. Pablo hablando de eso dice, los judíos ciertamente piden señales, más los griegos, sabiduría. El judío siempre va a querer una señal y Pedro dice, mira, ahí está la señal, véanla. Estuvo 3 años con ustedes haciendo milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros y no quieren entender. Bueno, eres Jesús. En segundo lugar, una de las cosas que vemos es que no solamente acudió a los milagros, a las cosas visibles, sino a los planes de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios concerniente a Cristo? Y fíjense que si leemos el texto, vemos el verso 23, dice que hizo, verso 22 al final, como vosotros mismos sabéis, a hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Una cosa es citar lo que pasó y otra cosa es citar lo que estaba planeado. Pedro no solamente cita lo que vieron, sino que lo que estaba establecido por Dios. Bueno, Dios dice, Dios lo estableció así. Cuando leemos el fin de la historia de la redención, queridos, dada en Apocalipsis, notaremos que su plan de redención estaba dispuesto desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya estaba todo hecho. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice que todos los moradores de la tierra, hablando de una descripción para los habitantes del mundo y su sistema, que aman el sistema mundial y mundanal, que estaban sujetos a la bestia, dice así, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Querido, el plan de redención siempre estuvo ahí. Vea Génesis 3:15. Tú le dirás en la cabeza, pero él te dirá en el calcañar. Ahí está. Desde Génesis vemos la promesa de un Salvador, de un Mesías, un Rey. Y era el plan de Dios. De hecho, Pedro dice que eso dice a entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Omnisciencia, presciencia, Dios conociendo y entendiendo desde antemano todo lo que iba a pasar, era establecido así, iba a ser así. Dios lo había descrito muchas veces en la Biblia.
Vemos Isaías 53 y muchas otras citas de los Salmos, de los libros de Génesis y otros libros, y en los libros en general vemos citas acerca del Mesías. De hecho, vemos cuando el mismo Jesús, yendo a los dos discípulos a Emaús, citó las escrituras de todo lo que decían acerca de él. Entonces, toda la Biblia, todas las escrituras hablaban del Mesías, del ministerio del Mesías, qué iba a pasar con el Mesías, la muerte del Mesías, y la gente no quería entender. Los judíos no querían entender, no podían comprender esa verdad, pero era una verdad. Ahí está, Dios dispuso que el Mesías fuera muerto por manos de inicuos. Fíjense que es algo interesante notar esto, porque cuando vemos el versículo anterior, el verso 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, obra divina. ¿Qué pasó? Prendisteis y mataste, obra humana. Y de vez en cuando podríamos decir que podríamos pensar también que hay una lucha entre lo que es la soberanía divina versus la responsabilidad humana. Podríamos decir, ok, si Dios lo establece ahí, yo no soy responsable, equivocado. De hecho, vemos en el libro de Éxodo cómo Dios dijo, a Faraón le dijo, porque para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea reconocido en toda la tierra. Pregunta, ¿eso hacía a Faraón menos responsable de su maldad? No. Eso no hacía menos responsable a Faraón, al contrario, lo hacía más responsable, porque Dios mostrando misericordia sabroso. De la misma manera, el hecho de que Dios haya determinado los tiempos no lo hacen responsable de las acciones de los hombres, sino que reafirmamos nuestra condición caída y la voluntad soberana. En otras palabras, decimos, Dios ha determinado, sí, yo soy responsable, sí, tú eres responsable de tu maldad, de tu pecado, y eso es lo que Pedro les dice. Ustedes, si bien Dios determinó, Dios dijo que iba a ser así, ustedes son los responsables. Ustedes fueron los que hicieron lo que tenían que hacer. Mataron al Mesías, mataron a aquel que vino, autor de la vida, ustedes lo mataron. De esta manera podemos decir en palabras del Señor, fíjense, cuando el Señor fue entregado a Pilato, y Pilato le dice, ok, da la sentencia de muerte, el Señor Jesucristo le dice a Pilato, mira, el que me entregó mayor pecado tiene, por lo tanto, si estaba todo determinado, eso no significaba que Pilato era menos inocente. Ni Judas tampoco. Ambos eran culpables. Ambos habían pecado contra Dios. Pero era el propósito de Dios, determinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo se hace eso, querido? Ni me pregunte, tampoco entiendo todo de ese misterio, pero ahí está. De manera que Pedro, al decirles, en manos de los inicuos, se refería básicamente a ellos mismos. Fíjense que es interesante cómo Pedro parte diciendo, varones israelitas, hombres, de toda la estirpe de Israel, mis hermanos y compatriotas, ustedes son personas inicuas. Ustedes mataron al rey, ustedes juzgaron de acuerdo a las escrituras que estaba establecido así, pero ustedes son inicuos. No creo que haya sido muy agradable escuchar esto. ¿Cuál fue la consecuencia? Crucificaron al Señor. Ahora, la tercera cosa que Pedro habla acerca de lo que era el establecimiento de la resurrección fue citar a uno de los salmos. Salmos 16, 8 al 11. Y una de las cosas que él cita fue exactamente lo que está acá en las Escrituras. Verso 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En otras palabras, David dice, mira, o Pedro en este caso dice, mira, David, estando con vida, dice, mira, no vas a dejar que mi alma vaya al sol. O sea, se quede ahí, que esté en las novedades. Entendiendo algo que dice que era profeta. De hecho, eso dice el texto, porque era un profeta de parte del Señor. Ahora, algo interesante de esta cita es que David una promesa entendía, y era que había un descendiente de la estirpe de David que iba a ser rey de Israel. Él lo sabía muy bien. Entendía eso. He leído cuando leemos las escrituras van a notar que una de las cosas que probablemente él pensaba era que Salomón era el prometido, en alguna medida. Y posiblemente lo pensó. Pero una de las cosas que veo acá es ver la promesa hecha a David, que un día uno se sentaría en el trono de David, eternamente para siempre, y ahí está. Y el gozo que él sentía no era cualquier cosa. ¿Cómo no saber, cómo no gozarse de aquel que iba a reinar eternamente y para siempre? No iba a estar muerto, iba a vivir. Iba a vencer la muerte, el pecado y la maldad para vivir eternamente sentado en el trono de David. Gobernando. Fíjense que la tercera característica que vemos es citar o cómo él cita las escrituras. Pero en segundo lugar es cómo él confirma las escrituras, confirma la resurrección de Cristo citando a David. Mire lo que dice el verso 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y empieza a aplicar el texto mencionado, el Salmo 16. Él dijo, hoy mi alma no verá corrupción, pero dice, mira, pero presten atención, miren, si fuese David, David está muerto, su tumba está ahí, la vemos, está ahí presente. Por lo tanto, dice, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué esperanza más gloriosa? Yo imagino a David pensando que un día aquel rey iba a sentarse y iba a gobernar eternamente. El reino prometido de Israel sería establecido. Una casa, un trono y un reino permanentes. De hecho, Pedro dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de su alma, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjense que una de las declaraciones que podemos ver en las Escrituras es que un judío, para decir una verdad, dice que o algo, debía tener uno o dos testigos para decir una cosa que era cierta, que era obviamente acertada. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y ellos lo aplicaban en muchos conceptos, y uno de esos conceptos era este. Yo dice, mira, nosotros, ¿quiénes nosotros? Los discípulos, los que estamos acá, los que ustedes han visto ver descender el Espíritu Santo, bueno, nosotros somos testigos oculares de esa resurrección. De hecho, si van a Primera de Juan, en capítulo 1, van a notar que una de las cosas que Juan hace acerca de declarar quién era el Cristo o qué había pasado con él, confrontando una filosofía, él dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Vuelvo a repetir, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si bien vemos algo que Juan está haciendo, que es confrontar una filosofía mala, una enseñanza corrompida, dice, mira, voy a establecer una base. Nosotros fuimos testigos de la resurrección. Lo vimos, comimos, lo tocamos y sabemos que Cristo vive. Y reina para siempre. Querido, mira, hay dos opciones. O la gente entiende que hay testigos de eso. O simplemente no creen los testigos. Gente a veces ha dicho, mira, no creo en Dios, o no creo en Cristo, o cualquiera de esas. Muéstrame, déjame hacerlo, muéstramelo, muéstrame a Dios, muéstrame algo. Y es las mismas palabras que gritan del infierno. Cuando aquel rico le decía, deja que uno de los profetas se levanten para que mi familia no venga acá. Me acuerdo que Abraham le dice, mira, ni aunque los profetas se levanten, van a creer. A los profetas ya la ley tienen, que esos crean. Y a veces la gente quiere evidencia, pero en realidad no es evidencia, no quiere creer. Que es diferente. Evidencia y de sobra. He visto gente que se ha convertido buscando evidencia en contra del Evangelio. Buscando evidencia en contra de quién es Cristo. Gente se ha convertido y ha dicho, esto es verdad. No es un juego, no es mentira, nadie lo hizo. No, es verdad. Cristo resucitó. La gente lo dice. Personas que están en contra del Evangelio lo vieron. ¿Y por qué? Es verdad. Queridos, si Cristo resucitó, ¿quién nos espera en la gloria? Lo mismo. ¿Saben que un día Cristo nos resucitará o nos llevará con él con vida hoy? No sé si te anima, parece que no mucho, pero espero que sí. Pero imagínate si eso pasara. Una de las cosas que Pedro hace fue citar las Escrituras y aplicar las Escrituras de tal manera que el pueblo entendía a qué se refería con estas palabras. Por eso él dijo, todos nosotros somos testigos de esta verdad que te estamos declarando hoy. Cristo resucitó. Así que dice el texto, verso 33 de Hechos 2, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, ustedes dijeron que estos hombres están llenos de mosto. No, es la promesa que el Mesías dijo que iba a venir el Espíritu Santo a estar con nosotros. Eso es. Eso es lo que el Señor dijo. Se cumplió así como se cumplió la resurrección de Cristo. Porque David, dice el verso 34, no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, Cristo está en el cielo reinando. Gobierna sobre todas las cosas y ahí aplica. Fíjense que eso me llama la atención de Pedro. Después de dar todo su sermón, dice, sepa pues, toda la casa, todo aquí judío. Y si notamos la progresión de la resurrección física, él va a pasar a una resurrección espiritual, a aplicar la verdad del corazón del judío. Sepa pues toda la casa de Israel. Empezó diciendo varones judíos, siguió diciendo varones israelitas, varones hermanos, para decir toda la casa de Israel, todos los que están aquí oyendo el mensaje. Que a este Jesús, a quien ustedes, no dijo que Pilato lo mató, ni que las autoridades lo mataron, ustedes lo mataron. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense que una de las cosas que vuelvo a citar para ustedes es lo que decía el autor. Pedro podría haber hecho el mejor sermón del mundo, pero lo único que aplica es la verdad en el corazón es el Espíritu. El autor que les decía al principio dice, en el púlpito
predicador sigue dependiendo del Espíritu a fin de exponer con valentía de nuevo, pero también con claridad a fin de que sea Cristo exaltado y no sus propias habilidades. ¿Cuál fue el resultado? Si vemos el resultado, verso 37, al oír esto, se compungieron. Y fíjense que la palabra compungir es una palabra interesante porque significa traspasar. Es como un pequeño dolor en el corazón que caló el alma, llegó a tal punto que algo pasó en ellos que se compungieron en el alma de algo que hicieron en contra del Mesías. Y dice el texto, dice, al oír esto se compungieron de corazón, hubo un dolor inmenso en su ser y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No le dijeron, oren. ¿No? Fíjense que la gente piensa hoy que la salvación depende de una oración, querido. La salvación no depende de una oración. Nunca dependía de una oración. Porque si fuese así, estos no oraron. Ellos preguntaron la misma cosa, o muy parecida a lo que el apóstol Pablo preguntó al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, pues creo que el Señor fue claro, anda y hace esto, listo. Uy, ¿y a dónde oró Pablo en ese versículo? No va a encontrar ningún versículo que dice que Pablo oró para recibir al Señor. Él entendió una verdad. Cristo es el Rey. Cristo es el Mesías. Cristo es Dios. Y se convirtió. Estos hombres hicieron algo muy parecido y fíjense lo que pasó. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, dijo, miren, vuélvanse en su mente, en su corazón, totalmente de su forma de pensar. Ustedes iban directo al infierno, habían matado al justo y ahora vuélvanse a él. Arrepentimiento es eso, querido. No es para aquí y después me devuelvo. No. Es un cambio total. Es de estar ciego. A ver, ¿has jugado un día a ser ciego? No creo que a mi señora, a mí se me ocurre esa idea loca. O a mí. Me acuerdo hace mucho tiempo jugando con mi esposa, le decía, ok, llévame tú, yo voy a caminamos de la casa a la iglesia en Recoleta, le decía, ok, llévame, yo coloco los ojos cerrados y yo te toco. Hermana, es un ejercicio bien interesante, pero si es un ejercicio, imagínate un ciego, siempre ciego, y que un día ve. Bueno, así es la realidad de una persona que se arrepiente. De estar totalmente ciego, muerto en delitos y pecados, para un día vivir y ver la gloria de Cristo. Y decir, wow. No sé si te lo puedo graficar de una forma, no sé quién vio televisión en blanco y negro. ¿Lo vieron? Yo sí, también me acuerdo de esa época. ¿No? Es como ver una película en blanco y negro en HD. ¡Wow! La media de qué diferencia más grande. Antes no veía nada, todo oscuro, no tiene sentido. Hoy sí veo, querido, estos hombres entendían esto, arrepentidos hizo, y bautícese cada uno de vosotros. Y eso no quiere decir que el bautismo es sinónimo de salvación, sino que al contrario, una persona que se arrepiente se bautiza. Es al revés. ¿Por qué? Porque si tú te arrepientes, yo voy a reconocer públicamente que mi condición antes era de pecador. Yo digo, hoy mi lugar es pecador arrepentido. Antes era un pecador condenado. Hoy el Señor me salvó. Eso muestra que cuando me bautizo me identifico con aquel que murió en esa cruz. Digo que le pertenezco a Él. No es una consecuencia, no es al revés, querido, no es que por bautizarme soy salvo.
No, al contrario. Tú puedes bautizarte 10.000 veces y ser el más vil pecador no arrepentido. He visto gente bautizarse, querido, más de una vez. Yo soy uno. Así lo hablábamos ahí con mi hermano Raúl. Me bauticé 2 veces. La primera me bañé porque entendía la realidad espiritual acá, pero no había cambiado mi corazón. No sirve. ¿Cómo lo entendí? Cuando leí la escritura dice arrepentidos y creyentes en el Evangelio. Eso es. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de voluntad. Hacer no mi voluntad, la voluntad de Dios. Eso es. Por lo tanto, fíjense que una de las cosas que Pedro les dijo fue arrepentidos y creed, o arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Ahora, si vemos el texto acá, vamos a notar algo interesante. Porque no solamente le dijo arrepentidos y creed cada uno de vosotros, en el nombre, fíjense, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. O sea, la oferta está abierta. No, eso no es para ustedes solamente, no, es para todo aquello al cual Dios llame que venga. Querido, y la oferta sigue firme. A todo aquel que Dios llame, venga. Ahí está. Una de las cosas que la gente no entiende es que Dios llama. Y Dios un día a veces, y Dios te va a llamar. Y Dios responde, venme aquí, Señor. El tiempo se acorta. Y fíjense que estos hombres dicen, porque para vosotros es la promesa y para todos aquellos a los cuales Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y se exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y fíjense, se identificaron con Cristo y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Wow. Fíjense que normalmente dice los textos anteriores recitaban que decía varones judíos. Pero si consideramos 3.000 eran hombres, si consideran mujeres, el número era bastante grande, no era solamente hombres. Las 3.000 personas en una predicación, querido, es algo que solamente el Espíritu puede hacer. Y estos hombres se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y fíjense que hay 4 cosas que ellos hacían. Una, perseveraban en la doctrina. Se mantenían en la Biblia, en la ley, estudiando las escrituras, entendiendo qué decía el Señor. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y dice, y en las oraciones. Entonces, si notamos lo que dice el texto, una de las cosas que podemos ver es la comunión que se generó entre el pueblo de Dios, con un solo propósito, conocer más del Señor. Identificarse más con el Señor, hacer las cosas que el Señor quería que hicieran. Ahora, notemos algo que el texto también dice, perseverando unánimes, una de las cosas que hacía, comía y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ya, y ahí está. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, tienen que ver con la verdad revelada, recibida por los apóstoles, que eran obviamente el fundamento que el Señor estableció. Ellos enseñaban al pueblo. Cuando hablamos de comunión, literalmente tiene que ver con compañerismo, participación, puesto que los cristianos se convierten en compañeros de Jesucristo. Participan en comunión, algo en común los guía, y es Cristo, su Espíritu. Cuando hablamos de lo que es partimiento del pan, es una referencia obviamente a la cena del Señor, a la comunión que participamos. Eso nos une. Y a las oraciones, lo que hacemos, los unos por los otros, lo que dijo el pastor, oró por tu hermano. Eso es Dios.
Si notamos algo que pasó acá, no solamente vemos al Espíritu Santo a obrar sobre un hombre, sino sobre una iglesia que se formó. Un grupo de personas comunes y corrientes queriendo hacer la voluntad de Dios. Pregunta: ¿tú crees que Dios no quiere que sigamos haciendo ese mismo patrón? Doctrina, comunión, oración y partimiento del pan. Yo creo que sí, es parte. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo como Dios quiere? Buena pregunta. Vamos a ver.